Bienvenidos y bienvenidas a este espacio nuevamente de Héroes al Micrófono, el podcast de Little Heroes, donde médicos, especialistas y papás se unen para criar conciencia, corazón y propósito. Yo soy Marisol Barrios, soy administradora de la Clínica Pediátrica Little Heroes y en estos pequeños espacios seré su anfitriona, donde vamos a estar teniendo a diferentes especialistas en muchísimas ramas, todas buscando que nos den herramientas y que nos ayuden en este proceso tan hermoso y en esta etapa tan linda que es la maternidad y la paternidad. El día de hoy tenemos una especialísima invitada, que es la licenciada Patti González. Hola, Patti, ¿cómo estás? Hola, Marisol, gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá. Gracias a ti, me encanta. Patti es una de nuestras preferidas en la clínica. Súper linda, súper especial. Ella es la nutricionista en Little Heroes. Para quienes no nos conocen, Little Heroes es una clínica pediátrica con más de 18 subespecialistas, todos enfocados en la salud de nuestros pequeños héroes. Así que estamos a la orden en el edificio Médica 10 en zona 10. Por ahí los esperamos. Y Patti, pues es parte del equipo de Little Heroes. El día de hoy está por aquí con nosotros para platicar de un tema súper importante que tiene relación con el episodio anterior. Si no lo vieron, los invito a que lo busquen. El episodio anterior estuvimos con la licenciada Luby Toledo hablando de por qué mi hijo no quiere comer, qué podemos hacer y qué no hacer cuando nuestro hijo no puede comer. Hoy vamos a darle continuidad a este tema tan interesante en la parte de ¿qué podemos darle de comer? ¿Cómo podemos hacer que el plato de mi hijo sea un plato saludable? Y justo ese es el tema de hoy, plato saludable. Claro, ¿verdad? que sí, así es. Pues bueno, les voy a hablar un poquito de la trayectoria, del lado profesional de Patti, y luego pues ya le damos el espacio a Patti para que ella nos cuente un poquito más de su experiencia. Patti es licenciada en nutrición por la Universidad San Carlos de Guatemala. Estudió nutrición clínica enteral y parenteral en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene también un posgrado de un programa de nutrición pediátrica en la Universidad de Boston, la Escuela de Medicina. Así es. Así que bueno, es una súper gran trayectoria. Cuéntanos un poquito del lado profesional. ¿Quién es Patti? ¿Quién es la licenciada Patti? Bueno, yo creo que hablando la semana pasada con una colega, yo le decía que yo tuve grandes maestros en pediatría. Era un área que siempre me gustó. Es más, yo cuando iba a entrar a la universidad no iba a ser nutricionista, iba a ser médico pediatra y después iba a sacar cirugía pediátrica. Esa no me la sabía. Pues te cuento. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a alguien, un cirujano pediatra y a su esposa, muy linda. Y una de las cosas es que realmente, pues yo no hablo mal de los médicos, pero realmente tienen una vida familiar muy pequeña, entonces, o muy limitada. Y un cirujano pediatra que te hablan 24/7. Y para mí era importante también ser mamá. Después mi vida se volvió muy ajetreada y pues mis hijas son muy comprensibles. Pero tuve grandes maestros en nutrición pediátrica que me enseñaron muchísimo y uno de mis grandes maestros para mí era el pionero. Y me dicen, Patti, es que no lo ubican como el pionero, te ubican a ti como la primera nutricionista que vio niños en Guatemala y pues tengo muchos estudiantes que lo hacen. Tengo ya más de 25 años de dedicarme a esto y empecé cuando no había nada. No habían libros de pediatría, tocaba leer sobre lo que leían los pediatras y aplicar la nutrición. Y pues bueno, ha sido un aprendizaje muy bonito y lo más importante que yo siempre les digo es que he tenido, aparte de mis grandes maestros docentes, he tenido dos grandes maestros. Mis alumnos, soy docente, y son retadores, o sea, me retan y me enseñan cosas nuevas. La parte de redes y todo todavía me cuesta, pero voy aprendiendo contigo. Ay, qué bueno, qué bueno. Y los papás y mis pacientes. Hay veces que los papás me cuentan cosas que han hecho con sus hijos y le digo, uy, me robo esta idea y me la meto a mi caja de herramientas. Y ha sido como muy interesante porque realmente no tienes todas las soluciones, pero la vida te va poniendo esos maestros. Y pues nuestros pequeños héroes y sus papás han sido también grandes maestros para mí. Así es, sí. De hecho, ahora que decías eso también, nuestros hijos creo que son para nosotras como mamás
son grandes maestros también, con cada pregunta que te hacen y cada duda que tienen que dice uno, cierto, te hacen caer en cuenta de un montón de cosas. Y hay cosas que los libros dicen que cuando lo aplicas y cuando tú eres mamá, si dices, ok, yo le digo esto a mis pacientes y lo aplicas con tus hijos y dices, Dios, en verdad esto no funciona. No, entonces te hace hay que cambiarlo. Exacto, te hace replantearlo y hace una Sí. experiencia bonita. Entonces la verdad es que sí, pues ya tengo muchos años en esto y sigo fascinada y encantada con lo que hago. Ay, qué bueno, Pati. Pues bienvenida, de verdad te agradezco muchísimo. Agradecemos mucho estos espacios que nos dan ustedes como profesionales, porque justo como decías, la vida del médico o de los profesionales de la salud, como tú, sabemos que es súper ajetreada. Por ahí veníamos platicando un poquito de tu agenda, ¿verdad? De lo corrida, de que si muevo un paciente o no para poder estar aquí. Así que sabemos lo valioso que es pues para ti el tiempo y te agradecemos mucho por estarlo compartiendo hoy con nosotros y con las mamás que nos escuchan, mamás, papás, cuidadores, todo pues en pro de nuestros pequeños y queridísimos seres. No, pues yo más que honrada de pertenecer a este gran equipo. Gracias, gracias, Patita. Pues bueno, vamos a empezar platicando con todos los demás que hemos entrevistado. Siempre les preguntamos al inicio algo bien lindo que es para recordar nuestra niñez. Al final, pues todo lo que nosotros hacemos es en torno a esos maravillosos seres que son los niños. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era tu plato favorito cuando eras niña? Bueno, es curioso porque recuerdo ciertas como luces de la infancia y tal vez el plato favorito que yo en este momento recuerdo con más cariño, porque la comida te da anécdotas. Totalmente. Y totalmente. Hace unos años me decía una persona, Pati, a mí me encanta verte comer. Y yo decía, sí, te lo disfrutas. Sí, Ajá. me di cuenta que me da mucho placer. Sí. Pero en este viaje fuimos a un congreso fuera de Guatemala y me dice, Pati, es que pareces Ratatouille comiendo recuerdos. Y yo le dije, sí, o sea, en verdad comí muchos recuerdos. Y el recuerdo que más tengo presente es unos fideos con una salsa de tomate natural casera que hacía mi madrina, que si me pides que lo replique, no puedo hacerlo. No te sale. No, nunca le aprendí la receta porque mi madrina no es de aquí de Guatemala. Entonces, cuando yo iba, para mí era el plato más delicioso y era un plato casi siempre muy parecido. Era fideos con salsa casera, era un bistec con mucho orégano, me encantaba, no sé por qué lo hacía con mucho orégano, y ensalada de repollo normal, una ensalada sencilla de repollo con lascas de tomate, sal, limón. Y para mí ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi infancia. Ay, qué lindo. Me encanta porque fíjate que otra vez, yo creo que vamos a hacer mucha referencia al episodio anterior porque tiene mucha conexión con lo que vamos a platicar contigo. Y justo eso nos decía Luby, que una parte bien importante para que el niño pueda comer es hacerle el momento el más agradable y el más lindo del día, ¿verdad? O sea, que el momento en que él esté comiendo, porque entonces pasa eso, justo lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Se convierte en recuerdos, o sea, tal vez la comida, mi comida favorita era algo tan sencillo, ¿verdad? Como pasta con salsa de tomate, pero creo que es más lo que tiene alrededor, ¿verdad? De esos recuerdos que nos traen. Total, y es que lo que pasa es que el comer tiene un valor emocional, sentimental y social muy grande. Total. Y entonces se nos olvida que a veces esos pequeños momentos pueden ser muy impactantes en niños que están creando nuevos hábitos y creando buenos hábitos. Correcto, correcto. Sí, no, de acuerdísimo. Pues bueno, ya sabemos ahora cuál es el plato favorito de nuestra queridísima licenciada Pati. Así que bueno, yo creo que también veníamos platicando ahí ahora en el carro. Yo venía tratando también de recordar cuál era mi plato favorito. Y eso te iba a preguntar. Sí, y si sigue siendo el mismo plato. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas, me gusta, pero ya no es mi plato favorito, pero lo recuerdo con mucho cariño. Exacto, igual. Y tengo ese tal cual que va más allá del sabor, tal vez del plato como tal, más los recuerdos, ¿verdad? Era un plato de mi abuelita, era un plato de, ella hacía un pollo en crema que me encantaba y la cosa más sencilla del mundo, porque ella no era chef, de hecho ni siquiera le gustaba la comida, era muy básica en lo que cocinaba, pero ese plato a mí me encantaba y creo que también va un poco más con la parte de los recuerdos, ¿verdad? Claro, totalmente. Es algo que te conecta más que con el sabor, con todas esas memorias tan lindas que creamos y creo que ahora como padres es la parte que nos toca, ¿verdad? Hacer con nuestros hijos, buscar
generarles esas memorias y esos recuerdos para que dentro de unos años digan, ay, el plato de fideos que hacía mi mamá, ¿verdad? Y aparte que lo recuerden con cariño, lo puedan contar también con cariño. Y es curioso porque cuando platicábamos contigo para esta actividad, me surgía de que yo sigo a la fecha y lo veo en mi hija grande, lo creo que lo hace por practicidad. Pero la pasta sigue siendo uno de los platos favoritos de ella porque para mí era algo muy práctico, es algo práctico de usar, pero yo no me había dado cuenta que yo lo usaba mucho hasta que después platicando contigo para la actividad razoné y dije, no, sí, es ese recuerdo que yo jalé. Sí, seguro que sí. Ay, pues qué lindo recordar esa parte tan bonita de nuestra infancia. Así que bueno, vamos a entrar un poquito en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es lo que veníamos platicando del plato saludable. Quiero que nos cuentes, Patti, por qué es importante un plato saludable. Cuéntanos un poquito alrededor de esto. ¿Qué es el plato saludable? Bueno, empecemos por ahí. Hay tal vez dos grandes versiones, si podemos decirlo de esta manera, de lo que es un plato saludable. Pero la idea es que este plato, como valga la redundancia, contenga la mayor cantidad de preferencia todos los grupos de alimentos, la variedad de alimentos, pero también eso nos garantiza la variedad de nutrientes y lo más importante, ese balance en salud que muchas veces hemos perdido o que no nos han enseñado el concepto de esas porciones o proporciones de alimentos. Entonces, la idea de este plato es una herramienta visual para educar o para enseñar cómo deberíamos de comer y es retador porque no es la forma del plato visual que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que al final es eso, es crear hábitos y dar salud. Y un término que está apareciendo mucho actualmente en redes y en la literatura es una longevidad saludable. O sea, que no envejezcas, sino que pues llegues a una edad avanzada, pero saludable. Y eso viene mucho de las bases que hacemos de niños. Totalmente. Justo escuché una frase en un video por ahí en redes también que me gustó mucho, que decía, hay las dos personas más importantes en tu vida a quien debes hacer orgulloso. No son ni tus papás, ni tu pareja, ni tus hijos, como uno pensaría, sino es tu yo de 8 años y tu yo de 80 años. ¿Verdad? Y justo va un poco en línea con eso que dices tú. O sea, lo que estamos haciendo hoy y las decisiones que estamos tomando hoy deben ser algo que por lo que debemos sentirnos orgullosos. El niño de 8 años y nuestro yo de 80 años, que diga a los 80 años, digamos, tomé una buena decisión, tuve una vida saludable y hoy llego a esta edad con salud. Claro, pero partiendo de esta frase que me encantó. Sí, ¿verdad? A mi caja de herramientas la voy a meter acá. De una vez me la meto en mi caja. Ah. Muchas gracias. Es que el niño de 8 años no es consciente del impacto que va a tener. Es más, yo trabajo con adolescentes y prepubertos y tú les explicas de por qué es importante que coman sano, que bajen de peso, que hagan ejercicio y no tienen en los libros aparece ese pensamiento abstracto de ver las consecuencias. Entonces nos toca a nosotros como papás, pues no es que tú quieras ser enemigo de tus hijos, pero te toca hacer las bases que les va a permitir una mejor calidad de vida, porque llega un punto que lo que has hecho los primeros 25 años va a impactar después, pero esos primeros 25, la gran parte dependía de lo que tus papás te enseñaron, te cultivaron y hasta cierto punto te forzaron, que no fue bonito, pero pues a veces es necesario. Totalmente. Sí, al final es eso, ¿verdad? Son las bases y lo que debemos de buscar es tener que se convierta en una forma de vida, ¿verdad? Y no algo de estoy a dieta, que es lo que generalmente relacionamos con un nutricionista o una nutricionista me va a poner a dieta, ¿verdad? Y es una dieta de aquí a 6 meses o 2 semanas, o sea, lo pensamos como en el tiempo y no debería ser así. Total, y aquí te voy a contar 2 cosas. Uno es que estamos cambiando el concepto de dieta por plan de alimentación porque tiene la dieta un concepto negativo y un peso muy fuerte. Totalmente. Y segundo, eso de hablar de los hábitos, yo
recuerdo uno de mis primeros pacientes con sobrepeso aquí en Guatemala, porque antes no era normal que nos refirieran estos pacientes. Tal vez habrá sido unos 25, no, como unos 15 o 20 años por ahí, 15 años haber sido por ahí. Y era un chico que vivía con la tía, porque yo nunca supe la parte de papá. La parte de mamá sé que se fue a Estados Unidos para sacarlo adelante. Y lo refieren, fue uno de mis primeros pacientes con sobrepeso que llegó de niño, súper disciplinados, súper, o sea, metódicos. O sea, si yo les decía verde, hasta me preguntaban qué tono de verde quería yo. Okay. O sea, de aquellos pacientes que tú amas, sí, le va muy bien. Y para pandemia, me acuerdo re bien que yo iba por pandemia, íbamos ya todo el mundo con máscara y con aquel miedito. Y de repente voy en el pasillo del supermercado y sale un chico, ya un muchacho grande, y me abra los brazos y me dice, ¡Pati! Y yo decía, Señor Jesucristo, ¿quién es este niño? ¿Es este joven? Y a quien reconozco es a la tía, porque obviamente claro, de adultos no cambiamos tanto, y llega y me abraza. Saliendo de pandemia, yo igual lo abracé, aunque a mí no me importó mucho, lo abracé, y nos ponemos a platicar y me dice, Pati, yo te agradezco tanto porque pues no soy tan flaco, mira, pero aprendí a comer contigo. Y para mí ha sido, yo lo guardo con tanto cariño. O sea, no me importó el abrazo post pandemia, sí. porque lo guardo con cariño, porque al final esos impactos que haces de niño y esos cambios que tú logras hacer, sabes que van a ser adultos más sanos. Por y esa es la parte que me supuesto. encanta seguir trabajando en esta etapa. Y literal le cambiaste la vida. O Sí. sea, porque no es lo mismo vivir con sobrepeso, ¿verdad? Todo lo que conlleva, todo lo que, las cosas negativas que tiene alrededor, ¿verdad? A tener una vida pues mucho más saludable. Total, Te y por cambia. eso el plato es la herramienta que pues nos está sirviendo en este momento. De acuerdo, de acuerdísimo. Ahora, hablando siempre en torno a esto, ¿cómo debería de verse ese plato? Bueno, te explico. Traje un plato en mi casa. Tal vez Perfecto. no va a ser tal vez el más lindo, pero para explicarlo. Ok, voy a agarrar este plato. Este es el plato nuestro, ¿sí? Un plato de adulto. Entonces, generalmente nosotros servimos en la parte interna, ¿de acuerdo? Solo, perdón, para sí. hacerla, para las personas, la audiencia que no nos están viendo, que nos escucha por Spotify, para que tenga más o menos una imagen de lo que está mostrando. Un plato redondo. Es un plato redondo, el típico de una vajilla que compramos en una tienda. Exacto. No es el mejor plato para ejemplificar, debería ser blanco, pero les agradezco su comprensión. Entonces, en un plato redondo, tú lo que haces es dividir el plato a la mitad, ¿de acuerdo? En una mitad, tú incluyes frutas y verduras. Ok. ¿Sí? En esa mitad. Y por eso te digo que contrasta con el plato guatemalteco, porque tú en esta mitad metes carne. Sí. La proteína. Correcto. El pollo. Ajá. ¿Verdad? No. Entonces, en esta mitad, cualquier mitad que tú quieras, no importa, la mitad, frutas y vegetales. Ok. Cuando tú ves el plato saludable, hay dos versiones de plato saludable. Uno propuesto que se llama MyPlate, que es propuesto por una institución del gobierno de Estados Unidos, y otro que es propuesto por la Universidad de Harvard. En mi lo personal me gusta más la de Harvard, ya les voy a explicar por qué, pero igual, dividen el plato en dos. Frutas y verduras, y tratan de más o menos la mitad de ese plato, o sea, de esa mitad, o sea, la cuarta parte sean verduras, la cuarta parte sean frutas. O MyPlate lo usa un poquito más de verduras y un poquito más de frutas. Pero igual, la mitad del plato, frutas y verduras, que te digo, contrasta con lo de Guatemala. Sí, sí. La otra mitad la dividen en dos, ¿de acuerdo? Dependiendo cuál versión escuchas, pero es muy parecida, como una cuarta parte, a veces un poquito más, un poquito menos. En esa cuarta parte, en una de las cuartas partes, pones un cereal. Aquí en Guatemala lo traducimos como arroz, pasta, papa, yuca y chintal, camote. Puede ser el pan en algún momento, ¿verdad? Con el que acompañas el plato. Que contrasta porque aquí en esta cuarta parte, o la mitad del plato, sería el arroz. O sea, hay arroz o pasta y la otra mitad es carne. Pero aquí realmente la proteína es una cuarta parte. Solo una cuarta parte, y hablan de proteínas sanas. Por ejemplo, me gusta mucho Harvard porque Harvard te cambia el concepto y te dice mete lentejas, garbanzo, frijol, entra huevo, entra queso, entra la proteína animal, ¿verdad? Pero si te das cuenta, contrasta con el plato, porque yo voy a un restaurante y me sirven la mitad de vegetales, me siento más que estafada, ¿verdad? Porque dicen, ay, qué caro por una ensalada. Pero este debería ser el plato saludable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué contrasta Harvard y MyPlate? MyPlate pone como un vasito chiquito acá y pone lácteos.
A mí no me gusta mucho el concepto porque entonces asumen las personas si no tienen como el acompañamiento de que tiene que haber un vaso de leche o un vaso de yogurt los 3 tiempos. Harvard te dice no, o sea, te dice, ok, lo que es agua o una bebida con la menor cantidad de azúcar. Que esa, yo tengo 20 años de cuantificar, tal vez un poco menos, de cuánta azúcar en bebidas consumen mis pacientes. Y mi paciente con más cantidad consume 100 gramos de azúcar, que es 1/4 de libra al día, solo en bebidas. No te estoy hablando de lo que llevaba el postre, el fresco, la galleta, sino el bebidas, son 100 gramos. Entonces, la Harvard te dice la menor cantidad de bebidas y te habla de leche, de yogur, ¿verdad? Y te pone una pequeña cintita y te dice, mantente activo. ¿Verdad? Entonces, al final el plato saludable es ese concepto de cómo armar un tiempo de comida con 5 puntos importantes. Ok, buenísimo, buenísimo, me encanta. ¿Y el tamaño, esa es una porción para adulto? Sí, es que más, por ejemplo, traje el plato a mis hijas, 1000 perdones, ya que mis hijas son adultas, pero ellas guardan sus platos de niñas y lo aman. Yo le digo, pero si vas en un plato formal. Yo, no, este es mi plato. Yo, o sea, no lo podemos perder. No, tuve que pedir permiso para traerlo. Y ya son unas viejas de 19 y 22 años. Entonces, yo sé que no nos están viendo todos, pero si ustedes dan el concepto, vean, es un plato totalmente diferente. Y la parte de servir también se reduce, pero igual, el concepto es igual, divídalo en 4. Pero cuando tú acompañas a las mamás en la etapa de alimentación complementaria, los platos vienen divididos en 4. Sí. Mitad, un cuarto. Y generalmente los sirven, como te digo, en la parte grande sirven la proteína o el carbohidrato y la verdura es en un espacio chiquito. Le digo, no, muévamelo para este lado. Y cuando yo acompaño mamás en la alimentación complementaria, yo lo que les enseño en proporción es el plato saludable. Claro. Y me imagino que tiene, depende, o tú me corregirás, de la situación de cada niño, ¿no? O sea, no es que haya tampoco como una fórmula mágica exacta de el plato tiene que contener esta porción, ¿verdad? O que la famosa que el puño de quién, el de mi mamá, el de mi papá, el del niño, ¿verdad? No, y ponerle, lo platicábamos contigo hace unos momentos. Y yo les digo a mis estudiantes, Pati, pero es que yo leí en algún momento que la palma de la mano son 4 onzas de proteína. Entonces, ya que uno es algo viejito en el ramo y hasta cierto punto con grado de maldad, busco en mis alumnos y les digo, vamos a intentarlo. Y busco al estudiante, porque es más de siempre, hay pocos hombres en la carrera, pero siempre hay. Y el semestre pasado tuve un chico con unas manonas así grandes. Y le digo, fulanito, venga. Y me busco a la chica más chiquitita. Y le digo, fulanita, venga. A ver, todas, palma derecha adelante. Y hacen así. Entonces, mi palma es una mano, pues yo digo promedio, pero el chico, o sea, la parte de la palma de él era como casi ese de la tamaño. mano entera. O sea, yo creo que es de aquellos chicos que te ponen la mano en la cara y te tapa la cara. Y la mano de mi chiquita era así chiquitita, del estudiante. Y le digo, ¿con cuál palma me voy a servir? Claro. Es como un poco raro el concepto. Yo le digo a los papás, pues parte de mi trabajo es enseñar porciones y cantidades, pero generalmente usamos, o lo que se recomienda si van a usar esa técnica, es la palma de la persona que se sirve. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a servirle a un niño, su palma es así. Claro. Su porción es chiquita. Una de las ventajas es que los niños tienen algo que se llama autorregulación. Nosotros de papás los anulamos, esa autorregulación, porque tenemos la costumbre de, Pati me dijo que tenés que acabártelo todo. Y yo, no se lo tiene que acabar. O sea, ese es el ideal. Si no se lo acaba, observemos. Puede ser que para él, su autorregulación le dice, esta es mi porción. Pues y van a haber días que su porción es más grande y días que su porción va a ser más pequeña. Entonces, al final le digo a los papis, no se estresen. Yo les doy una guía de lo que dicen los libros, pero su hijo es una persona individual. Totalmente. Si come menos o come más y maneja un crecimiento, un desarrollo normal, déjelo ser. Pero eso funciona los 3 primeros años, donde a veces les bloqueamos. Queremos que se coma el plato de un adulto. Yo les digo, no, es una porción de niño. Cuando les enseño proporciones a los papis, me dicen, Pati, ¿tan poquito tienen que comer? Sí, tan poquito. Pero trato de enseñarles la proporción de un plato saludable, que ese debería ser el ideal de llegar. Sí, súper importante y de nuevo en línea con lo que platicamos con Luby. Ella nos decía, tenemos que aprender
a escuchar a nuestros hijos, a validar lo que nos dicen, porque, y de nuevo, pues empata ahorita lo que tú nos dices. Ella nos lo decía desde el punto de vista de cuando no les gusta algo, ¿verdad? Cuando no, Total. porque va más allá del gusto como tal, ya son temas, pues tal cual neurosensoriales, ¿verdad? Algo que va un poco más allá, que toca trabajarlo de forma diferente, pero hay que escucharlos, ¿verdad? Y no obligarlos a nada, ni a comer, ¿verdad? Ni a acabarse, ni a, te tenés que comer el brócoli porque es bueno y de repente el niño tiene algo con el tema sensorial, ¿verdad? Que entonces le podemos hacer más daño de lo que creemos, porque en nuestra mente es el brócoli es bueno, se lo tiene que comer, Y ¿verdad? fíjate que yo me acuerdo, y esa sí es una anécdota tal vez de hace como unos 22 años, más o menos, en donde yo vivía en ese entonces, enfrente había una familia. Pues uno no juzga, pero escucha. Y me Sí, acuerdo que la mamá al momento de almorzar era un tormento, o sea, sí. eran gritos y pleitos. Y me cuenta una vecina, no, o sea, lo que te voy a contar no me consta, porque no Ok. me consta. Y me cuenta una vecina y me dice, es que un día fui a almorzar con ella y con sus hijos, nos sentamos todos juntos y fue tormentoso porque obligó al niño a acabarse el plato y el niño casi que vomita. Ay, no. Entonces le digo, no, a ver, escúchalo. Pero en ese escuchar es también acompáñate de un profesional que te diga si ese Exacto. mucho, ese poco le funciona a tu niño. Sí. Porque a veces también tengo niños que son picky eaters, que comen mucho mal, con mucha energía, o poco, con muy poca energía, y entonces no crecen como debe ser. Pero entonces tú lo dejas ser, lo validas, como decía Luby, pero te acompañas de alguien que te dé esa paz. Y creo que al final nosotros, eso es lo que tenemos que regalarle, o debería ser nuestro trabajo, acompañar en esa paz de que estás haciendo un buen trabajo, porque como papás no sabemos si lo estamos haciendo bien. Y ese es uno de los mayores Totalmente. miedos de los papás. Ujú. Entonces le digo, ok, yo lo que quiero es regalarle paz. Sale con paz y no estoy haciendo bien mi trabajo. Exacto. De acuerdo. Y tocaste un punto súper importante, Patti. Creo que es, sobre todo ahora, con estas nuevas herramientas de tecnología que tenemos tan al alcance de aquí. O sea, estoy hablando contigo y puedo estar haciendo alguna otra cosa al mismo tiempo. Todas estas herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, el famoso Google, ¿verdad? Creo que es bien importante que de verdad nos acompañemos del profesional para tratar a nuestros niños y que no dejemos en manos de una computadora, de una pregunta, un chat, de ¿qué le puedo dar de comer a mi hijo si tiene esto y esto y esto? ¿Verdad? O sea, va mucho más allá. Creo que son temas bien importantes que vale la pena que nos acompañemos. Por supuesto que sí, las herramientas pues sirven, ¿verdad? Nos sacan de apuros, nos pueden dar muchos tips importantes, pero siempre creo que deben de ir de la mano de personas, ¿verdad? Total. De personas como ustedes, profesionales que han estudiado y siguen estudiando, porque eso es algo que nunca termina para ustedes, se siguen actualizando y demás, y tienen esa capacidad de razonar, ¿verdad? Y de decir, no, ok, sí, como decías tú, lo del My Plate y Harvard, ¿verdad? Yo leí esto, leo lo otro, me gusta más por experiencia esta figura, ¿verdad? Entonces voy adaptando, que es algo que no tiene algo tan frío como una computadora, ¿verdad? Totalmente. Y por ejemplo, algo tan sencillo como que me dicen los papás es que tiene que haber más proteína y tiene que haber siempre una proteína animal. Y digo, no, adaptémoslo. Y creo que al final también es adaptarlo a la realidad nuestra. Entonces, Totalmente. yo tengo papás de escasos recursos que me dicen, perdón, yo no puedo dar proteína animal todo el tiempo. Y le Claro. digo, no se aflija, vamos a adaptarnos a lo que usted tiene. Y, y creo que al final yo veo poco paciente adulto, pero veo algo en una paciente adulta. Yo sé que no estamos hablando de adultos, pero yo le digo, me gustaría que te hagas unas pruebas de laboratorio. Entonces, obviamente me dijo, deme chance que me peguen el bono, porque pues, no tengo para las pruebas, saca las pruebas, me las manda y me dice, y las empiezo yo. Yo estaba leyendo literalmente los resultados y de repente me dice, esto me sacó ChatGPT. Ajá, Y yo así. dije, ok, Google, ChatGPT hacen consultantes que nosotros, ¿verdad? Sí, y son más rápidos en dar a veces citas. seguro que sí. Y entonces vengo y me dice, es que ChatGPT dice que posiblemente tengo esto. Y yo le dije, no es el posible, sí lo tienes. O sea, vamos a necesitar la ayuda de otro profesional, pero él no mira, o sea, las inteligencias artificiales no son buenas herramientas que valen y creo que al final tenemos que perderle el miedo. Yo soy muy miedosa a esas Sí, herramientas, totalmente.
pero no conocen la individualidad tuya. Eso. No conocen tu realidad, no conocen tu Exacto. trayectoria, no conocen dónde empezaste y a dónde te quiero llevar para que estés mejor. Y eso es algo que creo que son herramientas que hay que tener cautela. No miedo, pero Exacto. cierta cautela también. Totalmente. No, y como yo te decía, acompañadas de, ¿verdad? Claro. O sea, no que no sean el gurú o que no sean la única fuente de la que yo me voy a valer, porque al final estamos poniendo en riesgo algo tan importante como es la salud, ya sea nuestra o aún peor, de nuestros hijos, ¿verdad? Total. Entonces, creo que sí, yo totalmente, yo soy, ya sabes que soy a favor de la tecnología 1000%, pero siempre acompañada, ¿verdad? Para estos temas, digamos, de salud y tan delicados como es la vida de nuestros pequeños, que sea un acompañamiento, ¿verdad? Para darles, pues, la mejor alimentación. Y, bueno, hablando también un poquito de estos picky eaters que estábamos platicando, Pati, quiero preguntarte esto, pues ya será, bueno, sí como profesional o como mamá, si tuvieras algún tip de cómo podríamos darle a nuestros hijos alguna verdura así como escondidita. ¿Tendrás por ahí algo? Bueno, sí tengo tips de verduras escondidas y de frutas también. No soy muy partidaria de eso porque, ok, o igual. porque te voy a contar, o Cuéntanos, sea, cuéntanos no por quiero qué. sonar vulgar ni soez, me disculpo si lo es, pero le digo que los niños son chiquis, no brutis. Ah, De acuerdo, los niños son niños, Sí. pero son muy inteligentes y te sí es cachan en el cierto. engaño a Ah, veces. sí, bueno, Entonces, válido. es válido, pero sí hay herramientas. Por ejemplo, y yo no, me imagino que lo habrán hablado con Luby, la parte neurosensorial a veces es la textura, a veces es el correcto. olor, Ujú, a veces es el sabor. Entonces ujú. cuando tú logras acompañarte de alguien como Luby, que yo le mando muchos de mis pacientes, no todos van, pero Ujú. yo lo recomiendo mucho, es que a veces, por ejemplo, una salsa de tomate puede ser una muy buena herramienta. Tengo niños que me dicen, es que no me gusta el tomate. Y yo le digo, uy, papi, ya vio, no lo invite a pizza, que es su comida favorita, ¿verdad? De Pero pues una verdad. salsa Ese de es un buen tomate, le tip. digo yo. Ajá. Y me dice, no, es que es diferente. Pero a ver, ¿te gusta o no te gusta el tomate? Entonces te das cuenta que les gusta de alguna otra forma. Una salsa de tomate es muy fácil de esconder cosas. Puedes esconder espinaca, puedes esconder zanahoria, o sea, lo coces y lo Claro. licúas junto al tomate. Y si tienes una buena salsa de tomate, puede ser muy roja y la puedes esconder perfectamente. Ese es un tip de una mamá. Ella Ok. compró un rallador, no sé cómo explicar la herramienta, donde tú metes, por ejemplo, zucchini o zanahoria y Ujú. sacas un fideo de Sí. zucchini y zanahoria. Sí, no sé cómo se No llama s- esa La herramienta, verdad es que no sé, ¿cierto? Ujú. pero es muy bonito porque al final lo fui a buscar y ya sé dónde los venden. Y entonces ella lo que hace es que pone pequeñas porciones de verduras en forma de pasta con la Mezclada con pasta. la pasta. Ok. Exactamente, entonces le funciona bastante bien a ella. Hay mamás que me dice, es que yo le hago panqueques de Hulk. Y yo, ok, explíqueme sus panqueques de Hulk. Y dije, me voy a jalar la herramienta y la metí así Ujú. otra vez. Y es que ella le echa espinaca a sus panqueques. ¿En serio? Y no lo sienten. No lo sienten, pero Ok. los niños comen panqueques de De Hulk. Hulk, Y me yo, encanta. perfecto, démosle panqueques de Hulk. Y de Ujú. ahí después, por ejemplo, me encontré una receta buscando algo diferente para una actividad que tenía en casa. Un puré de papa, le decían arcoíris. Yo no lo sentí tan arcoíris, pero arcoíris decía. Ok. Entonces al puré de papa le ponían remolacha, por ejemplo. La remolacha es un poco complicada porque cuando lo cocinas pierde el color morado, pero ella usó zanahoria, espinaca, papa normal y usó huico y sazón. Entonces eran 3, 4 colores de puré de papa, Ay, qué ¿verdad? Me imagino lindo. que el sabor, yo no lo probé con todo, lo probé con zanahoria y lo probé con huicoy y sí el sabor cambia un poquito. Por eso te digo, los niños Ujú, son ujú. chiquis, pero no son brutis. O Sí. sea, te cachan en la Es mentira. cierto, es cierto. Pero al final yo les digo a los papis, yo tengo una herramienta que le digo a los papás, a ver, yo no espero que les guste todas, pero que Claro. les guste más de lo que les gusta ahora. Entonces tengo una herramienta que les digo, a ver, yo no quiero que me digas que te gustó, pero dale la oportunidad. Hay un estudio que hicieron unas chicas de la Universidad de San Carlos en donde se dieron cuenta que a veces cómo lo presentas. Entonces ponen zanahoria Sí. con figuras hechas con moldes de galletas. Entonces los niños Ok. estuvieron más dispuestos a probarlos cuando eran con moldes de galletas. Toda esta nueva tendencia de estos bento y no sé qué, Sí, ¿verdad? Que le hacen, que le ponen ojitos. exacto. Entonces, a Sí. veces, ¿cómo lo presentas? Ok. Y jalando esa idea de esa tesis, me acuerdo que
llega una nota del colegio de mis hijas y decía, recuérdese que mañana es el día mamá e hija en el colegio. Y yo, señor, se me había olvidado. Y yo tenía que llevar una actividad para los niños. Y decía, ok, señor, dame iluminación. Y me acordé de este estudio, tenía unas zanahorias grandes, no me gustan mucho, pero tenía una zanahoria grande, las parto en rodajas, les hice flores y les llevé un muñeco, un conejo abrazando una zanahoria y me inventé toda una historia para los niños y les puse la zanahoria y les llevé aderezos, ¿verdad? Aderezo que yogur de aguacate y aderezo de los normales. Y me llama una mamá y me dice, Pati, ¿tú les llevaste a los niños zanahorias? Sí, ¿cómo hiciste que comiera el mío? Y yo le dije, no, pues se lo presenté en florecita. Y ya. O sea, y que la zanahoria, a veces el cómo lo presentas, Sí. o le digo, pruébalo diferente. Por ejemplo, es que no me gusta el huicoíto. Por dar un ejemplo, ¿cómo lo has comido? En sopa, cocido. ¿Ya lo probaste en carpaccio? ¿Cómo que en carpaccio? Mira, ni yo. Ay, ahí te va a dar la receta, buenísimo. Huicoíto, zucchini en carpaccio queda Qué mortalmente rico. bueno. O le digo, ¿ya lo probaste relleno de queso, relleno de salsa de carne? Entonces, a veces dale oportunidad en otras preparaciones y creo que a veces eso es lo que nos falta, esa creatividad. No soy tan buena como una colega que es chef, pero trato de ser creativa y buscar versiones. Me dice mamá, es que se lo come con pepita y limón. Se lo come. O sea, ¿qué quiere? ¿Que se lo coma o no se lo coma? Sí. Pero pepita y limón, solo le pido que vaya con el odontólogo por el limón Claro. y los dientes. O sea, Sí. creo que nos falta esas ideas, pero es como complicado a veces esconderlo, porque nuevamente te cachan a veces en la mentira y tú le dices que no debes mentir. Sí, totalmente. Ten cuidado. Como una historia que escuché por ahí de la papaya y de la mamaya. A ver. Les voy a contar. Tengo permiso de mis hijas para contarla. Sí, va, muy bien. Anoche Si les no, digo, ya las expuse aquí, perdón. No, les voy a contar. Yo doy cuando doy clases, mis hijas me dicen, ya me cansé de que me contes en tu historia. Así me dicen a mí también los míos. Bueno, pero anoche pues, les estaba contando a mis hijas que la actividad que tenía y les dije, a ver, chicas, ustedes que son tecnológicas, denme ideas. Y entonces me dice mi hija, va, te voy a dar chance que contes la anécdota de la mamaya. La papaya tampoco es mi fruta favorita. Sí, me la como, pero me he dado cuenta que hay tipos de papaya que sí me encantan. Hay unas que son muy dulcitas, muy suaves, no siempre se consiguen, pero bueno. Y entonces yo les enseñé a mis hijas que se tenía que aprender a comer de todo. Comen de prácticamente todo. Con los años han hecho como, no sé la actividad, pero si pueden evitarlo, lo evitan. Yo tenía una papaya partida en la refri y me dice la señora que me apoya en casa, mire, es que se nos va a echar a perder la papaya. Porque no les gustaba. Porque no se la estaban comiendo, ¿verdad? Entonces ella les ofrecía papaya en la refacción de la tarde y de repente no, pero si hay manzana, comemos la manzana. Cómanse la manzana. Entonces le digo, ay, ¿sabe qué? Está bien dulce la papaya, háganla fresco y póngale un poquito de azúcar, pero yo creo que está bien dulce. Entonces sirvo, y me acuerdo re bien, era una cena, y sirvo los platos y les sirvo el fresco y me dicen mis hijas, ¿de qué es el fresco? De mamaya. O sea, pero se me salió así, no sé de dónde me salió, de mamaya. Pasaron meses tomando fresco de mamaya, delicioso, hasta que me cacharon licuándolo. Entonces yo digo, no puede ser, ¿verdad? Entonces mis hijas a la fecha pues sí se toman un fresco de papaya, pero cada vez que se comen un fresco de papaya me dicen, ay, tú y tu mamaya. Pero por eso te digo, tienes que tener cuidado porque te cachan. Creativa y cuidadosa, Sí, es cierto. O sea, es cierto. si van a mentir, escondan bien la mentira. Bueno, pues interesantísimo, la verdad, todo el tema de nutrición y hablando también un poquito de lo de las proteínas, las porciones y eso, ¿cuál es la frecuencia recomendada o sugerida, digamos, por ejemplo, para una proteína como es la carne roja, ¿verdad? Que es un poco de repente ahí tan controversial, que sí, que no hay que comer carne roja o sí, pero no tan frecuente. ¿Qué opinas tú de eso? Más o menos, ¿cuánto debería ser a la semana? ¿Cuántas veces a la semana? Y te voy a ser muy sincera, lo que pasa es que la carne roja es nuestra mayor fuente de hierro de buena calidad. Wow. ¿Verdad? Entonces, a menos que les guste el hígado, que tampoco son muy fan de hígados, eso ¿verdad? Es un poco difícil, a mí no me gusta, pero es más difícil. A mí sí me gusta,
de la forma menos nutritiva, empanizada. Ah, O sea, ok. migada. La amo. Y obviamente lo como tal vez una vez al Sí, muy mes, poco. porque sí necesitamos ese hierro. Lo que pasa es que la carne roja tenemos que entenderla primero, que sí es una buena fuente de hierro, es una proteína de buena calidad, muy versátil para cocinar si eres creativa, Ujú. pero también depende del corte que escojas, es una fuente de grasa saturada que no es sana, Ok. ¿verdad? Peor si te gusta el puyazo con el gordo. Ay, sí, tan Y me dice rico. una mamá, mire, es que, sí, claro, o sea, a mí también me Ajá, gusta, pero sí, me dice una mami, sí. mire, es que yo se la hago en milanesa porque así le gusta, o yo lo hago o sea, con preparaciones que no son tan sanas. Yo al final le digo a los papis, sí la necesitamos, yo recomendaría tal vez unas 2, 3 veces a la semana, Ok. y por costo tengo el problema de papis que me digan, yo compro la más barata y la más barata tiene más grasa o Sí, de no es de la acuerdo. mejor calidad, pero también los entendés. Entonces al final, sí, y tengo mamis que me dicen, mire, carne roja no lo hago comer, tal vez en tortita de Ujú. carne y en hamburguesa. Y yo, bueno, o sea, démosle, pero al final tenés que buscar, entender que hay nutrientes que tenés que sustituirlos de otra forma, ¿verdad? Pero no, yo no soy enemiga de, yo tengo una frase que dice, no hay alimento tan malo, tan malo, tan malo que no puedas comer, con una excepción, si eres alérgico, Ah, ok. ni alimento tan bueno, tan bueno, tan bueno que no puedas sustituir, con una excepción también, leche materna. Ah, ok, me encanta, me encanta. Entonces, al Sí, final, totalmente de si acuerdo. un niño no lo come, solo nosotros tenemos que estar pendientes de qué nutriente te aporta o qué nutrientes y cómo los vas a sustituir. De acuerdo, wow, buenísimo. Ahora, hablando un poquito de las loncheras. ¿Habrá algún o qué snacks recomiendas tú que realmente sean nutritivos, de esos portátiles, o cuáles de verdad deberíamos de tratar de evitar? Que eso es algo también que nos complica tanto la existencia de las famosas loncheras. Total, y tengo otra anécdota validada por mi hija. Me dijo, ¿puedes usar esa anécdota? A Bueno, ver. por cuestiones de que yo trabajo y la persona que me cuidaba a mi hija y que yo le agradezco mucho que me apoyó en momentos que la necesitaba, eh, mi hija va muy temprano al colegio, ¿verdad? Entonces, yo, toda mamá planificando loncheras saludables con toda la metodología que hicimos ya un Que taller, ¿te hicimos un taller acuerdas? súper lindo y vamos a armar otro. Y entonces yo toda la metodología de lonchera saludable, hice mi menú y yo toda mamá así aplicando toda la ciencia. Y cuando cumplías un mes de estar en el colegio, te hacen una reunión y te hacen un checklist de puntos, cómo se adaptó y todo. Entonces cuando llega la parte de la lonchera, yo miraba que el colegio era muy disciplinado. Si yo le mandaba un panito con frijoles y ella le dio una mordida al panito con frijoles, lo volvían a meter en su empaque y me mandaban el panito con la mordida. Que Ujú. si yo le había mandado la manzana y le había dado 3 mordidas, aunque fuera negra, me la devolvían con las 3 mordidas. Ok. Entonces me di cuenta que mi hija no estaba comiéndose su refacción y yo no mandaba porciones muy grandes, o sea, pero trataba de mantener el plato saludable, ¿verdad? Ujú. Porque se mantiene también en la lonchera. Y entonces me dice, bueno, y con la refacción, nos tocó, o sea, como pasan a ese punto, le digo, ay, qué bueno que lo toca porque estoy preocupada porque mi hija no está comiendo. Entonces quería saber si es porque quiere salir a jugar o qué está pasando. Y me dice, ay, qué bueno que me toque el punto, señora. Es que no será que usted puede mandarle una chuchería. Y yo, mira, o sea, sí, yo me quedé impactada. El papá de mis hijas le dice a la maestra, ay, usted no sabe a quién le dijo No eso. sabe con quién se metió. Exacto, pero mira, esa frase bíblica que dice, y una daga atravesará su pecho, yo me sentí así apuñalada. Y Ajá. entonces les cuento la anécdota. El colegio, muy lindo. Yo amé ese colegio. Y entonces estaban sentados en mesitas, entonces las mesitas se juntan, eran como triangulitos. Y entonces mi hija se sentaba y pasaba picando las chucherías de todos sus compañeritos. Claro. Y cuando Hacía llegaba, recorrido. cuando llegaba a su lonchera, ya no quería comer. Por supuesto. Y yo decía, Padre bendito, y me dice el papá de mis hijas, mira, no puedes tenerlas en un cascarón, en una Sí. burbuja, tienen que aprender. Si hay snacks saludables, tienes que ser creativa nuevamente. Ok. Entonces, yo les digo a los papás, válganse de los nachos. Quieren hacer sus nachos caseros, compren esas tortillas de tacos, las partes en triángulos, las metes al horno,
y te salen tostada como nacho. Me encanta. No quieres nachos caseros, pues quiebras las galletas hechas de maíz que venden ahora, las mandas como nachos o compras tostadas horneadas, las quiebras como nachos y puedes ser tan creativa desde mandar aguacate, si sabes cómo no ponerla negra, le puedes mandar frijoles, les puedes mandar una salsa de tomate, le puedes mandar chili beans, o sea, tú vuelves una saludable. Me valgo mucho de los poporopos, aunque les pido por favor no me vayan a echar 1000 menjurjes a los poporopos. Y ahora los venden en snack de bolsita. Sí, geniales. Los chips, por ejemplo, hay una versión de chips, por marcas no podemos, pero hay una versión de chips que es bajo en grasa, que hay de diferentes, de plataninas y papalinas. Obviamente por la parte de grasa me cuesta. Pueden mandar fruta deshidratada, yo soy de mandar manzana deshidratada, parece raro, pero les digo a los papás, si pueden mandar chocofruta, podría ser una opción de snack saludable. Creo que a veces lo que nos falta es esa creatividad. Tengo un niño con gustos raros y me dice, ¿y si le mando hummus? Mándale hummus y le manda las galletitas con el hummus para que lo unte. O sea, creo que al final sí hay snacks. Lo que pasa es que eso también se vuelve complicado para las mamis que trabajamos. De acuerdo. Entonces me dice una mami, Lick, es que no tengo chance de hacerlo. Entonces te sientas y lo haces el fin de semana. Tal cual. Pero creo que tenemos que romper ese mito y es más, yo les digo a los papis, inténtalo, yo sé que no hay que premiar con comida, te lo dicen y yo lo digo, pero intenta tú, ok, yo te voy a mandar una lonchera saludable y si tú me muestras que te la estás comiendo, pues podemos romper la regla y mandarte una chuche el viernes, no sé. El viernes, ok. Tienes que ser flexible, verduras con sal, limón, pepita, con tajín, o sea, el límite es tu imaginación. Me encanta. Buenísimo. Pues, Pati, de verdad, mil gracias. Creo que nos diste muchísimas ideas, muchísimas herramientas. Yo te lo agradezco mucho. Estoy segura que las mamis que nos están escuchando también lo agradecerán mucho. Vamos a armar ese taller. Yo creo que está súper, súper bien el contenido que tenemos para armar un taller de nuevo y brindarle toda esta información a nuestras mamis. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A quienes nos están escuchando, nos están viendo, los esperamos en Little Heroes con la licenciada Pati González. Gracias por habernos acompañado y te esperamos nuevamente en algún otro episodio para seguir platicando de todas estas anécdotas hermosas. Será un honor y gracias a ti por tomarme en cuenta. Gracias, Pati linda. Pues bueno, los esperamos entonces nuevamente en Héroes al Micrófono en un nuevo episodio. Espérennos y si les gustó esta información y creen que puede ser útil para otra mamá, compártanla. Los esperamos.